Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y una vez más la oportunidad de compartir unos momentos, hablar de estos temas con una audiencia tan especializada en esta temática. Mi exposición en el día de hoy trata de la situación que se está viviendo en Medio Oriente, pero desde un punto de vista analítico me voy a centrar particularmente en el impacto que tiene el contexto internacional, particularmente lo que nosotros denominamos la competencia entre las grandes potencias en esta región. Y dicho sea de paso, no es un dato menor, pero por lo menos yo siempre me encargo de enfatizarlo, el objetivo último de realizar un análisis de estas características es tratar de ver qué podemos aprender desde aquí, ¿no? Qué experiencias pueden ser interesantes para analizar nuestra región a partir de lo que está sucediendo en esta región que podríamos llamar geográficamente tan distantes. Bien, cuando uno habla de Medio Oriente, casi que se ha vuelto un lugar común decir que es una región conflictiva. Es algo que aparece en los medios de prensa, es algo que aparece, yo diría casi que en la mentalidad común de cualquier persona medianamente interesada por los asuntos internacionales. Ahora bien, ese alto grado de conflictividad realmente nos dice muy poco acerca de cuáles son las dinámicas más allá de esto que es muy superficial, el grado de conflictividad. Entonces no nos explica por qué esta región es más conflictiva que otras regiones, ¿sí? En realidad lo que podemos denominar es que, lo que podemos decir, perdón, es que en la región de Medio Oriente, y eso tal vez es el objetivo, o mejor dicho, es la causa central de tantos conflictos, es que coexisten diversos niveles de conflictividad. Hacía referencia recién Juan Carlos acerca de la conferencia que tuvimos en este mismo medio hace un par de meses, donde yo les decía que una forma analítica de acercarse a Medio Oriente era entender la región como tres ámbitos de conflicto. Un ámbito de conflicto doméstico, que puede llegar desde la imposibilidad de algunos gobiernos para formar precisamente gobiernos estables. El caso paradigmático es lo que ha sucedido en Israel. Luego tendríamos casos como la bajísima tasa de participación en las elecciones presidenciales en Irán, que han tenido lugar hace poco más de 2 semanas, hasta guerras civiles, ¿sí? Entonces es una conflictividad de tipo doméstico interno. Un segundo nivel de conflictividad en la región de Medio Oriente es el que está dado por la competencia entre las potencias, pero las potencias regionales. Lo que están buscando los estados de la región es reorganizar el orden de Medio Oriente, un orden que es un heredero directo de la segunda posguerra mundial, pero que ese mundo de la segunda posguerra mundial ya no es el mundo de iniciando la tercera década del siglo XXI, y por lo tanto esa búsqueda de un reacomodamiento es lo que está generando otro tipo de conflictividad. Y allí podríamos ubicar, por ejemplo, la política cada vez más asertiva de la República de Turquía, o podríamos ubicar también la política también muy asertiva y la búsqueda, por ejemplo, de la tecnología nuclear por parte de la República Islámica de Irán. Esto es otro tipo de conflicto. Pueden coexistir, por supuesto, pueden coexistir conflictos a nivel doméstico con estos conflictos que podríamos denominar de nivel regional. Y a la vez hay un tercer nivel de conflictividad, que es un poco en el cual el día de hoy estaremos centralizándonos, y es el que todos estos dos conflictos que acabamos de mencionar se dan en un contexto de reacomodamiento global o transición del sistema internacional, como ustedes quieran denominarlo. En el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que el sistema de la posguerra fría está sufriendo importantes modificaciones, y esa modificación del sistema internacional tiene consecuencias directas en todas las regiones del mundo, incluyendo, por supuesto, Medio Oriente. Y así, por eso, por lo tanto, decíamos que hay 3 niveles de conflictos que coexisten, se influyen mutuamente, y que en realidad, cuando vemos lo que está sucediendo, uno debería hacer al menos, o intentar hacer el esfuerzo analítico de intentar identificar y ver en qué nivel de conflictividad, en cuál de estos 3 niveles
podríamos ubicar a los conflictos que vemos en los medios de comunicación y que a veces se nos presentan como si fueran partes todos del mismo proceso, cuando en realidad no lo son, ¿sí? Ahora bien, dicho esto como una pequeña gran introducción, ¿no? Hay dos tipos de conflictos, otro marco analítico que podemos utilizar, que tienen lugar tal vez en la región de Medio Oriente en la actualidad. Unos conflictos que yo voy a denominar los que son fruto de la primavera árabe, y allí podríamos ubicar tal vez a los conflictos como los de Libia, Siria, Yemen, incluso Irak también. Esto es, ¿cuáles son las características de estos conflictos? Porque tienen dinámicas locales propias que han sido agravadas por la injerencia de actores externos. Esto es, los conflictos que tenían razones y causas domésticas se han internacionalizado, porque diversos actores regionales y extrarregionales han considerado que eran buenos escenarios para perseguir sus propios intereses. Y así vemos como en Yemen hay actores regionales y extrarregionales que están participando. En Libia pasa exactamente lo mismo. En Siria, para qué decirlo. También en Irak. Por lo tanto, una de las características de este tipo de conflicto es, como les decía, tenemos dinámicas locales, que son las que les dan origen, pero que luego se agravan porque los conflictos se internacionalizan. Este es los conflictos que yo diría que han tenido mayor prensa en los últimos 10 años, ¿no? Pero a la vez, y si ustedes han seguido lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, yo diría que hay nuevos focos de inestabilidad. Y esto es casi que podríamos denominar una nueva generación de conflictos que tiene mucho más que ver con el nivel de competencia entre las grandes potencias que se está generando en Medio Oriente. Y esos focos de inestabilidad, si ustedes toman, como se decía antes, el diario de hoy diríamos, más que tomar el diario de hoy, sería abrir la página web, tendrían que ver con lugares como Afganistán, ¿sí? En los últimos días, después de la retirada de las tropas norteamericanas, se está produciendo un desbande de las tropas estatales, incluso a veces yendo a otros lugares, como probablemente lo hayan visto, la salida de las tropas del gobierno de Afganistán rápidamente perseguidas por talibanes hacia el territorio de la República de Tayikistán. Un segundo foco de inestabilidad, yo diría casi crónico a esta altura, es lo que constituye el Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, depende de qué costa de la región usted esté viéndolo. Y un tercer foco de inestabilidad que en las últimas semanas ha tenido gran relevancia a nivel internacional, es ese continuum, que yo diría geopolítico, que está conformado por el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental. Entonces, a los conflictos clásicos, entre comillas, esta generación de conflictos generados a través como consecuencia de la primavera árabe, tenemos ahora nuevos focos de inestabilidad, como si eso fuera poco, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Exactamente lo mismo. Tenemos factores domésticos en cada uno de estos tres focos, pero que son agravados, y utilizo esa palabra, agravados, por la conducta de actores externos cuyo accionar termina siendo central. Y que pasa casi a un segundo nivel la dinámica interna propia del conflicto. Esto es, terminan teniendo más importancia lo que hacen los actores externos que la propia dinámica de los conflictos de cada una de estas regiones. Y ahí aparece un tema que yo me parece que es fundamental y que deberíamos tomar nota, ¿no? No tiene mucho que ver, o mejor dicho, no solamente es importante las dinámicas internas, sino que también es mucho más importante lo que piensan las grandes potencias de los conflictos, porque tienen, precisamente por su carácter ordenador, la capacidad de agravar o mejorar muchos de los conflictos que se pueden estar generando. ¿Qué vemos en estos conflictos que yo les decía, estos nuevos focos de inestabilidad? Pues tenemos algunas características que yo diría son casi
comunes, por no comunes, pero bueno, vamos a ver, los voy a separar. En el caso de Afganistán es un conflicto, yo diría, clásico, es una crisis del Estado, un Estado débil, por no decir directamente un Estado fallido. Para decirlo en términos muy coloquiales, los afganos no han decidido si quieren vivir juntos y cuáles deberían ser las reglas básicas de ese nosotros en términos políticos, ¿sí? Y es lo que está pasando casi que desde 1979 hasta la fecha, ¿no? Van camino, ¿sí?, a tener ya casi 2 generaciones que han vivido en guerra, algo que es muy difícil para cualquier sociedad, tener 2 generaciones que han vivido completamente bajo una situación de inestabilidad en términos de seguridad, ¿sí?, con injerencia y con tropas extranjeras en su territorio, algo gravísimo para cualquier Estado. Otra de las características que vemos, tal vez yo diría en el caso del Golfo Pérsico, tenemos una competencia tradicional entre estados, los estados ya sea en búsqueda de prestigio, en búsqueda de recursos, en búsqueda de poder, diría la escuela realista más clásica, pero que esa competencia se hace casi en orfandad de marcos regionales. Tenemos muy pocos marcos regionales donde los estados puedan dirimir sus diferencias. Estamos en un sistema clásico, estado frente a estado, donde hay muy poco lugar para organizaciones de carácter regional y mucho menos, tal vez yo diría, para organizaciones de carácter internacional, ¿sí? No es un secreto que todas las organizaciones internacionales están pasando por momentos de tensión. Piensen incluso en las noticias que probablemente ha tenido lugar hace pocos minutos, ¿no?, donde Uruguay decide que va a comenzar procesos de negociación de manera totalmente separada de los otros restantes socios del Mercosur, algo que hace más de 20 años nos habíamos puesto de acuerdo en que no iba a suceder, ¿no? Por lo tanto, tenemos la crisis del Mercosur, tenemos la crisis de la Unión Europea, hay pocas organizaciones internacionales que verdaderamente puedan decir que están en un momento de auge y que pueden verdaderamente servir de marco para que los Estados miembros puedan resolver sus conflictos. Entonces, aquí tenemos una competencia que está a la vez siendo agravada por la falta de instancias institucionales regionales. Otro conflicto, como es el que yo creo que es tal vez el de mayor implicancia en términos geopolíticos, es lo que estamos viendo en ese continuum regional que es el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental. Ahí lo que vemos es un conflicto donde no solamente que los estados buscan la preeminencia, en este caso es bastante claro, ¿no? Lo que se está discutiendo es los yacimientos gasíferos del Mediterráneo Oriental, la proyección geopolítica de Rusia hacia esa región en términos militares. Lo que estamos viendo es que los intentos que se han generado por darle un marco institucional se han generado, como es el llamado Foro de los Países del Mediterráneo Oriental, a expensas de uno de los socios, porque en ese foro no participa Turquía, ¿no? Es un foro conformado para gestionar los recursos gasíferos donde no está Turquía. Y en ese caso podríamos decir que es, en esos términos, un orden casi clásico, ¿no? En el sentido de que los estados buscan coordinar sus políticas con otros en contra de algunos, porque por más que pueda uno decirlo de cualquier manera eufemística, lo cierto es que es un foro que no considera a uno de los estados que es centrales en la región, ¿no? Por eso, digamos, ahí es la incomodidad o los reacomodamientos que se están generando. Por tanto, digamos que tenemos ahí, tanto sea en el caso de Afganistán, como en el caso del Golfo Pérsico, como en el caso del Mar Negro Mediterráneo Oriental, conflictos que tienen su propia lógica, que tienen teóricamente lo podemos ubicar en niveles distintos, pero que a la vez tienen pocas instancias donde, desde un punto de vista eminentemente teórico, podríamos decir que están dadas las condiciones para que se encuentre una solución a corto plazo, ¿sí?
o porque no tenemos un Estado, o porque no tenemos una organización internacional, o porque tenemos una organización internacional que excluye a uno de los actores. Por lo tanto, digamos, desde un punto de vista solamente teórico, podemos decir que es bastante complicado encontrar una solución a esos conflictos a corto plazo. Y eso se da en un contexto caracterizado por dos elementos centrales, y son la competencia entre las grandes potencias y una competencia, y ese es el segundo de las características, que no excluye el ámbito militar. Por lo tanto, si sumamos los conflictos de la primera generación, aquellos que han sido agravados por el accionar exterior, los conflictos o las nuevas fuentes de tensión, donde tienen esas limitaciones que acabo de mencionar, y a la vez las ubicamos en un contexto donde las grandes potencias compiten a nivel global, con pocas instituciones, en todos los ámbitos y donde no excluyen lo militar, yo diría que están dadas las condiciones para que siga habiendo conflictos, por lo menos por el futuro cercano. ¿Y por qué digo que las grandes potencias están en un contexto de competencia? No porque lo digo yo, sino porque lo dicen ellas mismas. Y si me permiten, aquí simplemente yo les señalo algunos puntos que me parece que son centrales. En julio del 2019, la Estrategia de Defensa Nacional de China en la nueva era dice particularmente, julio del año 2019, que se encuentra el sistema internacional caracterizado por una competencia estratégica en alza. Eso lo dice un documento oficial del más alto nivel de planeamiento en estos ámbitos de la República Popular de China. Pero, ¿sí?, solamente en estos primeros 6 meses del año 2021, lo mismo lo ha repetido Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y el sábado pasado la Federación de Rusia. En el mes de enero, Francia realiza la revisión estratégica de su estrategia de seguridad y defensa del año 2017, y en enero de este año dice claramente que estamos en un sistema donde la rivalidad militar está de regreso. ¿Sí? En el mes de marzo, la estrategia de seguridad nacional interina de los Estados Unidos, la nueva administración del presidente Biden, dice que se encuentra el sistema internacional caracterizado por una competencia estratégica con China, que para eso tiene que estar preparado los Estados Unidos, y no solamente China, sino cualquier otra nación. En el mismo mes de marzo, el Reino Unido publica su estrategia que precisamente la titula Global Britain in a Competitive Age. ¿Sí? Desde el título en adelante se nos dice cómo ve el mundo el Reino Unido. Y el sábado pasado, el presidente Putin ha aprobado la nueva estrategia de seguridad nacional de la Federación de Rusia, la actualización de la última que se había establecido en el año 2015, y directamente vuelve a decir eso. Y es más, en un punto, el punto 34, que me parece muy relevante, sobre todo para el ámbito en el cual nos encontramos, dice, crece, literalmente, ¿no?, crece la importancia de la fuerza militar como instrumento para el logro de sus fines geopolíticos por parte de los sujetos de las relaciones internacionales. Eso dice la Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación de Rusia del sábado pasado. Dice que el ámbito militar no debe ni puede quitarse de las herramientas que tiene a su disposición los estados para alcanzar sus fines geopolíticos. ¿Sí? La reunión, la cumbre de la OTAN, que finalizó el 14 de junio pasado, una fecha muy relevante para los argentinos, dice particularmente que una de las características del sistema internacional está dada por la competencia sistémica, ¿sí?, competencia sistémica y asertiva de las grandes potencias. ¿Sí? Y dice finalmente en el punto 8 que uno de los deberes fundamentales de la OTAN, ¿sí?, es salvaguardar la libertad y la seguridad de todos sus miembros por medios políticos y militares. Esto es, ¿sí?, esto es lo que nos dicen solamente las grandes potencias en la primera mitad de este año. Aquel que diga o que busque encontrar aquí
respuestas diciendo vamos a generar mayores ámbitos de multilateralismo para solucionar nuestros problemas, vamos a, como dice la Carta de Naciones Unidas, vamos a quitar lo militar como medio para solucionar las diferencias entre los estados, pues no lo encuentra, no lo encuentra. Esto es lo que están diciendo las grandes potencias. Y no solamente lo están diciendo, porque eso uno podría decir, bueno, mire, lo dicen, pero ¿qué es lo que hacen? Y los datos de CIPRI nos dicen, publicados en abril de este año, que a pesar de que el Producto Interno Bruto Mundial ha disminuido fruto de la pandemia, los gastos militares han aumentado. Es más, por primera vez en más de una década, ¿sí? Hoy tenemos 12 miembros de la OTAN que han logrado ese mágico 2% de su Producto Interno Bruto destinado a gastos militares. Los procesos de modernización y ampliación, no solamente en el ámbito convencional, sino también mucho más importante, el no convencional y particularmente el nuclear, están. Uno podría decir, aquí nadie ha leído el Tratado de No Proliferación, ¿no? Porque el Global Britain nos dice que van a aumentar un 40% su capacidad nuclear. China esta semana fue noticia por el descubrimiento de fotos satelitales donde está generando, yo diría, a marchas forzadas nuevos silos lanzamisiles. Rusia dice exactamente que está embarcada en un proceso de modernización. Por lo tanto, digamos, los grandes ámbitos del sistema internacional, las grandes potencias nos dicen y hacen esto que estoy mencionando. Esto es, que están involucradas en un proceso de competencia donde lo militar no está exceptuado. Y ese me parece que para regiones periféricas, como es la nuestra, periférica en el sentido, nosotros hablamos de periférico en nuestra disciplina para hacer referencia a algo muy simple, y es el contexto influye en nosotros de manera asimétrica. Esto es, nos influye más el contexto que nuestra voluntad. Eso es básicamente una región asimétrica, donde nosotros no tenemos ninguna gran potencia y además lo que pasa afuera nos termina influyendo en nosotros más de lo que nosotros influimos en el contexto internacional. Por lo tanto, esto que están diciendo las grandes potencias para nosotros me parece que no es algo que debemos dejar de lado, no es algo que debemos desconocer. Por más que nos guste, eso no significa que nos tiene que gustar. Esto es un dato, no es otra cosa, es un dato de la realidad. Esto es lo que está sucediendo. Si a nosotros no nos gusta, me parece que a nivel analítico se trata de otro tema. Lo que estamos nosotros teniendo en cuenta es que esto es lo que está sucediendo. Ahora bien, si eso es lo que está sucediendo, ¿cómo influye eso en esta región de Medio Oriente? Porque como les había mencionado, los conflictos de esta región, para bien o para mal, no solamente dependen de las partes directamente involucradas, sino, como había mencionado, que el agravamiento o mejoramiento depende en gran medida de los actores externos, que, como acabo de mencionar, en este contexto de competencia, pueden, por razones diversas, elegir cursos de acción en función de sus respectivos intereses, que no siempre es el de la estabilidad. ¿Qué vamos a ver? Pues lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo, mejor dicho, es un hecho político clásico. ¿En qué sentido? La política tiene terror al vacío, para parafrasear lo que decían los antiguos sobre la naturaleza. Y aquellos que mencionan que probablemente estemos frente a una retirada del Estado que ha tenido mayor presencia en la región en términos militares, en términos de proveedor de seguridad, como han sido los Estados Unidos de América, podrían pensar, bueno, la retirada norteamericana pues podría dar lugar a una una situación de mayor estabilidad. Pues eso no parece ser lo que está sucediendo, por dos razones. La primera, principal, porque en realidad no estamos ante una retirada completa de los Estados Unidos de América de esta región, sino que estamos, en el mejor de los casos, ante una retirada de carácter selectivo. ¿Sí? En algunos lugares hay un retiro, pero en otros no, ¿no? Hoy mismo, bueno, ayer mismo en Kuwait acaban de inaugurarse
nuevas defensas del sistema Patriot para las dos bases kuwaitíes norteamericanas que hay en la zona de Kuwait. Por lo tanto, me podría decir, bueno, pero no es que se están retirando. No, en algunos casos puede haber un retiro, pero en otros casos también hay un fortalecimiento de la situación. Entonces, no es un retiro completo, es un retiro selectivo, de algunos lugares donde pueden considerarse que por otras condiciones, pues es mejor retirarse que seguir presente. Ahora bien, que haya un retiro, incluso si aceptamos esta situación de un retiro norteamericano, eso no significa que quede un vacío, ni mucho menos. ¿Sí? Vemos ahora, por ejemplo, cómo Rusia tiene una presencia en el Mediterráneo Oriental que no tenía hace 10 años atrás. Es más, si hace 10 años atrás alguien pensaba, ¿sí?, que eso podía ser, digamos, que Rusia iba a tener hoy la presencia naval, por ejemplo, que tiene en el Mediterráneo Oriental, alguien hubiera dicho que estaba loco, ¿no? Pero no, no es así. Y lo que acaba de suceder en el Mar Negro, podríamos casi que decirlo, que si uno, más allá de cualquier otra consideración, que la Federación de Rusia está luchando casi por hacer que el Mar Negro sea un verdadero lago ruso en algunos términos, ¿no? Está muy claro que desde el punto de vista de las capacidades es innegable la preeminencia que tiene Rusia en la región, y eso tiene un impacto directo también en el Mediterráneo Oriental. E incluso, a pesar de los retrocesos, idas y vueltas, sigue avanzando. Hace menos de 15 días se ha ingresado a la Duma, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, el tratado que aprueba la apertura de una base naval rusa en Sudán, con lo cual Rusia volvería a tener una base en el Mar Rojo, un punto central del sistema internacional, ¿no? Ustedes piensen, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo está el Canal de Suez, ¿sí? Hace 2 días transitó desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo el portaaviones británico, y ayer transitó desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo uno de los portaaviones norteamericanos. Por lo tanto, digamos, es central para el despliegue de las grandes potencias esa región, donde ahora Rusia tiene un pie en el Mediterráneo y otro pie en el Mar Rojo. Por lo tanto, aunque haya retirada norteamericana, pues es muy difícil pensar que vamos hacia una situación donde las grandes potencias no van a estar presentes. ¿Y qué decir de la situación del Indo-Pacífico, donde China tiene una presencia fundamental, ¿no? Una presencia fundamental que hace poner nervioso a todos los actores de la región, y como lo reconoce también la Armada norteamericana, el crecimiento exponencial de los medios chinos, ya finalizando la construcción de su tercer portaaviones, buscando plenamente la autonomía tecnológica en ese campo, pues va a hacer que en pocos años más, por no decir menos tal vez, pues China va a tener verdaderamente una armada de aguas azules con una proyección global, a lo que pues nunca nos hubiéramos imaginado si alguien le preguntaba a alguien en los años 70, ¿no? Por lo tanto, digamos, en la región de Medio Oriente vamos a ver a estas 3 grandes potencias invirtiendo, ¿sí?, en presencia militar, en despliegues, en proyección, independientemente de que algunas, por una situación particular, pues deciden en algún momento hacer una retirada de carácter selectivo. Pero no vamos ante una situación donde las grandes potencias desaparezcan de la región. ¿Qué podemos ver de todo esto que está sucediendo precisamente en esta región, en esto que estoy mencionando sobre la presencia de las grandes potencias? Pues veremos en un primer lugar que ante cualquier movimiento de las grandes potencias va a generar un reacomodamiento de los actores regionales. ¿Y cuáles pueden ser esos 2 reacomodamientos posibles, por lo menos a nivel teórico? Pues que intenten acercarse a aquel actor que ha quedado presente en la región, o que intenten, tal vez, ¿sí?, cambiar de actor que le brinde algún nivel de seguridad, o que algunos, tal vez usted me podría decir, pues generen sus propios paradigmas de seguridad. Pero en realidad lo que vamos a ver es que cada decisión que tomen las grandes potencias va a generar un reacomodamiento de los sistemas regionales. Piensen, por ejemplo, en lo que está teniendo lugar en estos mismos momentos
es una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Arabia Saudita. Alguien hubiera pensado que eso era casi imposible, ¿sí? Pero los saudíes han pensado, sobre todo después de los ataques de drones a su infraestructura en septiembre del año 2019, que probablemente ante la falta de una respuesta clara por parte de los Estados Unidos, en este mismo momento el secretario de Defensa de Estados Unidos está reunido en Arabia Saudita con los representantes de ese ámbito, pues Arabia Saudita tenía que llegar a un acuerdo con los actores regionales, y es así que han comenzado un proceso de acuerdo con la República Islámica de Irán. Por lo tanto, digamos, lo que quiero decir es que ante cualquier modificación no va a haber vacío. No solamente que no va a haber vacío, sino que cualquier modificación va a generar un reacomodamiento que tendrá consecuencias por lo menos a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que podemos ver en términos estrictamente militares? Una de las características que por lo menos desde mi perspectiva es la más relevante es, no sé si existe, pero la palabra, pero lo podemos decir, es una creciente navalización de los conflictos en Medio Oriente. A mí tal vez me parece lo más relevante en este caso, hace pocas semanas atrás, en los últimos enfrentamientos entre Hamas y el Estado de Israel, por primera vez en décadas, por no decir la primera vez en la historia del Estado de Israel, una parte importante del esfuerzo bélico de Israel fue proteger a la infraestructura gasífera del Mediterráneo Oriental. Por lo tanto, el Mediterráneo Oriental por primera vez en décadas se convirtió en un nuevo dominio de conflicto, porque si ustedes siguen las grandes guerras de Medio Oriente, casi siempre han estado, el ámbito naval ha sido casi inexistente. No es que digo que no ha existido, pero digo, si uno compara las grandes guerras de Medio Oriente, el ámbito naval siempre ha tenido un lugar secundario, ¿no? Hoy el Mediterráneo Oriental, por sus propios recursos, se está convirtiendo en un ámbito de competencia naval. La semana pasada, Egipto ha inaugurado una nueva base naval. El proceso de aumento de la Armada egipcia, de la Armada israelí, de la Armada turca en los últimos 5 años es realmente exponencial. Es realmente exponencial lo que han aumentado los medios navales de estos 3 grandes actores, que son los actores más importantes en la zona del Mediterráneo Oriental. Y si a eso le sumamos la presencia rusa en la región, la presencia norteamericana en Creta, la presencia británica en Chipre, pues tenemos una situación, yo diría, bastante compleja. Pero por lo menos lo mejor dicho, el primer dato es que vemos una creciente navalización de los conflictos, y eso es algo que creo que hay que tener en cuenta, hay que seguir, me da la sensación, con muchísima atención. Segunda característica, hay que acostumbrarse a una presencia rusa. Rusia no va a desaparecer de la región, por el contrario, creo que cada vez tendrá, en la medida de sus posibilidades, una presencia más asertiva, ¿sí? La base de Khmeimim, recién en Siria, nosotros lo pusimos en el observatorio militar del mes pasado, pues han directamente aumentado sus pistas, con lo cual hoy les permite operar todos los aviones, inclusive los bombardeos estratégicos rusos, hoy pueden operar desde Siria, a lo que no podían hacer hace simplemente 5 meses atrás, y por lo tanto pensar que Rusia hoy no va a estar cada vez más presente en la región de Medio Oriente, me parece que es un ejercicio de eso, como se suele decir, de wishful thinking, ¿no? Pero no es una realidad. La realidad es que Rusia está invirtiendo, en la medida de sus posibilidades, por cierto, pero está invirtiendo en una mayor presencia. ¿Puede llegar China a la región? Seguramente lo hará. También me da la sensación de que es una cuestión de tiempo. En definitiva, no quiero extenderme mucho más, pero para dar lugar más bien a un debate. ¿Qué tenemos hoy en día y qué podemos aprender desde ahí en cuanto a las dinámicas regionales que están sucediendo? En primer lugar, si uno toma el caso de Afganistán, es claro que la incapacidad de crear una base estatal estable es un gran problema, ¿no? Una base estatal no está dada solamente por instituciones formales, sino básicamente por una sociedad que coincida en que vivir juntos es mejor que vivir separados.
Ese es el gran problema en última instancia que tiene Afganistán, ¿no? La inconformidad de los sectores, de amplios sectores de afganos. Usted podría decir que eso es crónico, desde el establecimiento del Estado afgano desde fines del siglo XIX, pero en realidad es un problema que es importante. En el caso del Golfo Pérsico, el gran dato desde esos conflictos que estamos viendo, creo que un gran dato, por lo menos un punto a señalar, es que los países no se mudan. Ahí la necesidad de generar instituciones. Uno puede tener instituciones regionales que puedan servir de base para solucionar los problemas, ¿no? Arabia Saudita e Irán pueden no quererse, pueden tener culturas distintas, pueden tener visiones del Islam distintas, pueden tener sistemas políticos distintos, pueden luchar por el prestigio, todo lo que usted quiera, pero no vamos a ver que se mude a otro barrio Irán, ni se va a mudar a otro barrio Arabia Saudita. Por lo tanto, la generación de entendimientos mínimos entre los países a nivel regional es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si no generan entendimientos mínimos, lo que pasa es que siempre hay otros que se benefician de esos desacuerdos crónicos en las regiones que existen. En el caso del Mediterráneo Oriental, por otra parte, otro de los focos que yo mencionaba de importancia es que los recursos gasíferos, o naturales en general, o los recursos gasíferos en particular, siempre son vistos como una base de conflictividad, ¿no? Porque los estados compiten por ver y confrontan por hacerse con la mayor control de esos recursos. Y por supuesto que eso existe y eso no va a desaparecer, pero también con una inteligente y realista, ¿qué digo? Significa realista, sin anteojeras ideológicas, con una inteligente y realista visión de la realidad, los recursos pueden convertirse en la base de entendimientos. Piensen que nosotros siempre hablamos de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, pero lo que generalmente nos volvemos a mencionar es que la vinculación energética que se generó en esos años ha sido una de las bases más importantes de la estabilidad. Por lo tanto, digamos, los estados pueden competir por recursos naturales, en este caso los gasíferos, pero también es importante que a veces de una manera inteligente esos recursos se conviertan en una base de entendimiento, no solamente una base de conflictividad. En definitiva, nos encontramos ante una región que, aunque parezca lejana, está siendo afectada de manera directa por la competencia entre las grandes potencias, que las grandes potencias no van a quitar de sus mecanismos de acción el instrumento de carácter militar, va a seguir estando, y que por lo tanto, ya sea ante el fortalecimiento de un Estado, el fortalecimiento de ámbitos de interacción de carácter regional, o ver los puntos de conflicto como punto base de cooperación, y aquí estoy pensando tal vez en el Atlántico Sur y Antártida, pueden servir más como base de entendimiento y base, ¿sí?, para el entendimiento entre los estados, que mutua competencia pueden ser elementos interesantes que deberíamos analizar. Siempre es bueno aprender de la experiencia ajena. La experiencia propia o llega tarde o es muy cara. Muchísimas gracias.